Gracias, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Estamos contentos de poder estar acá, compartir con ustedes. Traemos saludos de nuestras hijas, Raquel y Sara. Somos pastores. Antes de ser misioneros, fuimos pastores en Brasil por 12 años y nos gusta estar en medio de las ovejas. Nos encanta estar en medio de la gente. Después salimos de Brasil, fuimos misioneros en Chile por 7 años y ya hace 2 años y medio que estamos viviendo en Pilar, ahí en el Seminario Nazareno, y ahora trabajando con Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Oren por nosotros, son muchos desafíos, muchas iglesias, templos que están cerrados, que necesitan obreros para ir a esos lugares, reabrir esos templos, plantar nuevas iglesias. Ore para que Dios envíe más misioneros para el Cono Sur y para que el Cono Sur envíe misioneros a otros lugares. Amén. Dios les bendiga. Amén. Saludo a los hermanos en el nombre del Señor. Es un privilegio estar acá, una bendición. Espero que entiendan mi portuñol, español. Tengo expectativa que esté más como español do que como portuñol, pero por ahí el Señor les ayuda a entender esa lengua. Pero bien, un privilegio estar aquí, hermanos, un gusto, y qué hermoso ver que somos una familia, ¿no? Si estamos en la casa del Padre y somos hijos, estamos en casa, tenemos la misma sangre en nuestra vida. Entonces el Señor nos llamó, cambió nuestra vida. Cada uno tiene una historia hermosa de cómo Dios le llamó un día y poder saber que nos puso en una familia para servirle, y un día vamos a estar con Él todos juntos. Ahí también va a tener ese problema de idiomas, no sé cómo va a ser, pero sé que vamos a estar todos juntos adorando al Señor en la presencia de Él. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Siempre es un desafío, aún más cuando hay tantos pastores escuchando. Y también quiero dar ese saludo a los pastores. Tuvimos aquí 2 días juntos, fue un gusto conocerlos, acercarnos más, y de verdad que estamos saliendo de acá con nuestro corazón lleno y confiando y sabiendo que lo que Dios está haciendo acá, eso se va a seguir multiplicando. Acá para Argentina, pero no podemos pensar poco, porque Dios es un Dios de grandes cosas, y yo creo que esa bendición se va avanzando a Chile, a Paraguay, a Uruguay, y por qué no al mundo, que Dios te puede usar. Yo conocí una joven argentina que está en Tunisia y está sirviendo a Dios, y yo digo, ¿cómo llegaste ahí? Y Dios la llevó a ese lugar y está sirviendo al Señor, una joven. Y Dios puede hacer, para Dios no hay imposibles. Amén. Bueno, yo quiero, antes de compartir la palabra de Dios, orar, pedir que el Señor hable a nuestro corazón en esa mañana, que el mismo Dios que ya está trabajando en nuestras vidas pueda hablar en nuestra necesidad, en lo que necesitamos de un toque del Señor. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por ese culto, por esa iglesia que se junta hoy. Te damos gracias porque tu presencia está en ese lugar. Tú estás con nosotros, oh Dios. Y queremos te dar toda libertad, oh Dios, de hablar, de tocar nuestras vidas, de sanar nuestro corazón, nuestras heridas. Pedimos, oh Dios, que mires la profundidad de nuestro corazón y venga con sanidad, con renuevo, con tu toque de poder, oh Dios, que cambia cualquier situación. Sabemos que para ti no hay imposible, Señor. Y pedimos, Padre, que aumente nuestra fe, para que podamos, Señor, recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el texto que quiero compartir está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16.
Lucas 24, el 16 está en Marcos, el mismo texto, pero vamos en el de Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Así dice la palabra del Señor. ¿Encontraron? Amén. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en esos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hasta aquí. Qué hermosa historia de la palabra del Señor. Qué bendición saber que el Señor está vivo y cumplió su palabra. Toda la Biblia habla de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Todo apunta a Cristo. Nuestra fe es Cristo. Nuestra fe es más do que ideas o teología. Es una persona que vive. Nuestro Dios está vivo. No es una teoría, no es alguien que estuvo vivo un tiempo y entregó enseñanzas que hoy las personas repiten. No, Jesús está vivo hoy. Y esos dos discípulos que la palabra de Dios nos presentan, pasa algo interesante, porque la Biblia dice que ellos estaban caminando, y aquí es conocido como los dos discípulos del camino de Emaús, porque estaban saliendo de Jerusalén e indo a Emaús. Y aquí ellos estaban
confundidos, estavam frustrados, porque não estavam viendo las promesas en sus vidas. Jesús había prometido la resurrección, pero ellos no vían, no sabían, no estaban entendiendo. Y cuántas veces nosotros también como discípulos no entendemos lo que Dios está haciendo. Hay un tiempo entre la promesa y la bendición, y muchos se bajan del camino en ese tiempo, porque no saben esperar la bendición. Entonces esos dos discípulos estaban caminando desanimados. Nosotros no sabemos mucho de la historia de ellos. La palabra de Dios nos presenta uno que se llama, ¿qué decía? Cleofas. Y el otro, no sabemos. Entonces la primera cosa que quiero destacar acá es que el importante es ser discípulo, no ser conocido, pero ser discípulo del Señor. Porque la palabra de Dios nos presenta dos discípulos que no eran de los 12, no eran de los más famosos, pero el importante es que eran discípulos. Quizá nadie sabe mi nombre, su nombre, pero el importante es que usted sea discípulo del Señor. No es estar delante de personas, pero es ser conocido por Dios. Y si tú eres discípulo, el Señor sabe que usted es discípulo. Y aunque esté desanimado, frustrado con alguna situación, Dios sabe que tú eres discípulo. Y Él va hasta donde usted está para ministrar a tu vida y a tu corazón, para levantarte de ese camino, para quizás trazerte de vuelta en situaciones que usted ya se bajó y dijo, no, eso no va a resultar. Dios tiene poder para cambiar las situaciones. Me gusta pensar que Jesús, después de estar en la cruz con sus pies heridos, caminó cerca de 10 kilómetros, que era la distancia aproximada de Jerusalén a Emaús. Caminó 10 kilómetros con los pies que habían sido heridos por amor a dos discípulos frustrados y desanimados. Él también camina en tu dirección. Él no mide el precio para estar a tu lado, porque Él pagó el precio. Él se entregó por uno. Y Dios está con nosotros, hermanos. Él fue esos 10 kilómetros con esos discípulos, caminando, teniendo paciencia. Y me produce algo interesante cuando leo ese texto, de ver que los dos discípulos prácticamente retan a Jesús, como que dice, ¿cómo usted no sabe lo que está pasando? Como si Dios no supiera lo que está pasando en nuestra vida. Él conoce tu intimidad, conoce tu corazón, conoce su llanto, conoce tu necesidad. Él conoce. Aun cuando nosotros oramos y decimos, Señor, quizá usted no está sabiendo lo que está pasando, Dios sabe. Y Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Aquellos dos discípulos caminaban llenos de preguntas, de dudas. Y Jesús la respuesta estaba al lado de ellos. Jesús está contigo. Cuando usted sepa de una cosa muy importante. Es hermoso cuando estamos en el templo y sentimos la presencia del Espíritu Santo y nos llenamos. Pero cuando usted entra en su casa, la presencia del Señor está ahí también. El Señor está en el camino con nosotros cuando estoy yendo al colegio, a la universidad, a mi trabajo, a mi casa. Dios está ahí con nosotros. Aun cuando usted no puede ver, Él está. Y aquellos dos discípulos no reconocían a Jesús. Yo estaba leyendo, no sé, eso aquí voy a hacer un paréntesis. No sabemos si los dos discípulos eran dos hombres o si era un matrimonio. Un hombre, sabemos que había un hombre, Cleofas. Podría ser él con su esposa. Una vez yo leí a alguien diciendo que era un matrimonio, seguramente. Yo digo, pero ¿por qué dicen que era un matrimonio? Y ahí dicen que era un matrimonio porque el texto menciona que ellos hablaban y discutían. Yo no sé, puede ser que era un matrimonio. Hablaban y discutían. A veces pasa en un matrimonio alguna discusión, ¿sí o no?
A veces pasa, pero nos entendemos después con la ayuda del Señor. Pero ellos hablaban y discutían. Otra cosa que yo aprendo de ese texto es que ni siempre dos discípulos están 100% de acuerdo. A veces tenemos dudas y uno piensa una cosa, otro piensa otra, pero aún así estamos caminando juntos, estamos avanzando, aunque no estamos aún entendiendo algunas cosas, aunque estamos discutiendo temas, pero estamos juntos. Y en el tiempo cierto, el Señor se va a revelar. Entonces Jesús llega a ellos, y aquí hay una segunda enseñanza que para mí es muy importante. Ellos invitan a Jesús a que se quede con ellos. ¿Se acuerdan del texto? Ellos invitaron a Jesús para que se quedara. Es muy interesante eso porque hablamos mucho de invitar a Jesús para aceptar a Jesús. Cuando llegamos a la iglesia, yo invité a Jesús a mi vida. Pero el texto habla de dos discípulos que ya eran discípulos, pero aún así ellos tuvieron que invitar a Jesús para que entrara, para que se quedara con ellos. Y el texto dijo que Jesús iba a seguir adelante, pero ellos insistieron que Jesús se quedara con ellos. Yo aprendo también algo aquí. Aunque usted ya aceptó al Señor Jesús en tu vida, y si no lo hizo, que lo haga. Y invite a Jesús a entrar en tu vida, en tu corazón, porque Jesús no invade, no hace toma, no entra donde no es invitado. Él espera una invitación, porque yo tengo el libre albedrío, yo tengo que invitarle. Pero aún después que yo ya soy discípulo, necesito invitarlo a los temas de mi vida, porque hay gente que aceptó a Jesús y piensa que eso solamente es para la salvación, para cuando yo esté con el Señor estoy salvo, gloria a Dios. Pero hay temas hoy que Jesús quiere ayudarnos, así que invite a Jesús a tu matrimonio, invite a Jesús a tus negocios, invite a Jesús a tu colegio, invite a Él a tu casa. No sé si me estoy haciendo claro. Invítele, porque si no, usted es discípulo, pero Jesús está caminando al lado diciendo, ¿cuándo me va a invitar? ¿Cuándo entro ahí en el partido? ¿No? Está ahí esperando. El que puede hacer todas las cosas, el que tiene la solución, está esperando la invitación, porque a veces pensamos que ya podemos, porque tengo muchos años de iglesia, yo sé cómo hacer, mi familia ya es cristiana de mucho tiempo, entonces yo sé cómo es la iglesia. Hermanos, no sabemos, aunque somos discípulos, a veces no entendemos cómo Dios está trabajando. Servimos a un Dios que nos sorprende. Amén. Dios te va a sorprender, porque cada vez que Jesús hacía una sanidad, hacía un milagro, cada vez era de manera distinta. Era distinta. Entonces en nuestra vida a veces pensamos, el milagro va a venir por aquí, y Dios está haciendo de otra manera. Ellos no reconocieron que era Jesús. Aunque eran discípulos, no reconocieron que era Jesús. Un discípulo no tiene que entender todo. Nosotros, por ser discípulos, no tenemos que tener una posición de no, yo entiendo todo lo que Dios hace, tengo todas las respuestas. No hay problema de tener preguntas, de tener dudas, pero tenemos que invitar a Cristo a entrar en nuestras dudas, en nuestras frustraciones, en lo que no estamos entendiendo. Señor, quédate con nosotros, yo te necesito. Ellos necesitaban a Cristo y Jesús quedó con ellos. Es hermoso saber también que nuestra oración tiene poder. Amén. Jesús cambió, Él iba adelante y volvió y entró. Entonces cuando yo clamo al Señor, por eso oramos, porque Dios puede cambiar. La oración puede cambiar una historia. Por eso intercedemos, oramos. Dios tiene todo poder. Él va a decir si no. Pero oramos porque muchas veces la oración va a cambiar todo un panorama. Quédate, Señor, con nosotros. Que podamos también hacer esa oración de invitación a nuestras vidas al Señor Jesús. Y por último, me llama la atención en el verso 32, cuando ellos dicen, nuestro corazón no ardía cuando Él hablaba de las Escrituras.
El discípulo necesita tener ese fuego dentro de nosotros. La pasión por servir a Dios, la pasión por escuchar la palabra, la pasión por alabar al Señor. Nuestro corazón necesita arder por las cosas del Señor. A veces con el pasar, yo veo muchos mirando allá, no sé, en la pantalla, la transmisión, no miren allá, el Zoom. Bueno, hay gente conectada, amén. Que el Señor les bendiga también y que pueda bendecir y recibir la palabra, amén. A veces con el pasar del tiempo en la vida cristiana, nosotros vamos como que el fuego se va. ¿Cuál sería la palabra, pastor? Apagando. No, yo ya soy maduro. Cuidado para que de mucho maduro no se pudra, ¿no? ¿Eso qué? Cuidado, porque hay gente que es tan maduro en la iglesia, pero que es, no sé si hablo eso, pero es enojón, enojona, se molesta con todo, se molesta con los niños, se molesta con tal cosa. Es difícil agradar. Se molesta con la alabanza. No es esa la alabanza que me gusta la otra. Si ponemos una alabanza de las antiguas, no, eso está muy antiguo, hay que usar alabanza más nueva. Uno pone las alabanzas nuevas, no voy a alabar porque no conozco la letra. No hay manera. Entonces ore para que Dios reavive el fuego en tu corazón, para que tú cuando abra la palabra de Dios pueda tener lágrimas en tus ojos, pueda emocionarse con la palabra de Dios, con las cosas que Dios habla. Que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales, hermanos. Porque después que el Señor Jesús partió el pan y dio gracias, la palabra de Dios dijo que los ojos de ellos fueron abiertos. Y ellos se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos todo el camino. Y por eso el corazón de ellos ardía. Porque Jesús, nuestro Dios, con los pies heridos, estaba caminando al lado de dos discípulos confundidos, tristes y que estaban yendo. No sé por qué iban a Emaús, pero sé que después de ese encuentro ellos se dijeron: ¿qué camino está usted hoy? ¿El camino que el Señor quiere para tu vida o está yendo a otro camino, aunque es discípulo? ¿Se acuerda de la historia de Jonás, el profeta? Estaba huyendo de Dios. A veces Dios tiene un llamado para nuestra vida y estamos huyendo y diciendo: Señor, no es para hoy, quizá mañana, quizá cuando esa situación se arregle. Algunos piensan que puede ser que ese matrimonio era dueño de la casa donde estaban yendo, porque ellos tenían autoridad para invitar a un forastero a entrar. Entonces posiblemente tenían esa casa, estaban volviendo. Pero quizá Dios tiene otro plan para tu vida, tiene un ministerio para su vida y estamos dando excusas. Pero hoy Dios está te llamando a volver al camino que Él tiene para tu vida. Crea. A veces Dios nos pone un sueño en nuestro corazón, ¿no es así? Usted se ve alabando al Señor o orando por personas, eso es Dios. Crea, pero yo no creo. Yo me acuerdo de un joven de nuestra iglesia, pastor. Piensa un joven que no podía cantar. Él empezaba a cantar, yo creo que el tono era un do. Él estaba cantando, no sé, ¿cuál sería, amor, el otro? Un fa sostenido, no sé qué. Y él le gustaba tocar la guitarra y cantar y alabar al Señor. Y un día yo llegué antes del culto y él estaba ahí practicando. Y yo me quedé mirando, qué cosa terrible. Y yo pensé y dije: Jesús, no sé si usted merece eso, ¿no? Y yo, de verdad, como pastor, yo pensé en acercarme a él y decir: hermano, ese no es tu don. Yo pensé. Y cuando yo como que lo miré, yo sentí el Señor diciendo: está haciendo para mí y yo estoy recibiendo.
Y yo te tengo que decir, hermano, que ese joven hoy es ministro de alabanza de la iglesia. Y usted lo mira cantar, yo digo, wow, Dios hizo un milagro en su voz. Y canta y yo digo, Señor, gracias porque tapaste mi boca en aquel día. Porque yo no creía, pero Dios estaba poniendo un sueño en su corazón. Y él lo creyó y practicó y pagó el precio. Cuando Dios pone un sueño, Él nos equipa, nos capacita, porque la capacitación viene del Señor, para que la sea para Él. Pero Señor, yo no sé hablar, no sé predicar, no logro alabar. La gloria va a ser para Él. Cuando Él te llene, cuando Él haga que ese fuego queme en su corazón, la gloria es para Él. Me gustaría orar por usted, para que Dios se pueda revelar, para que Dios te ayude en tus preguntas, en tus heridas, para que ese mismo Dios que fue hasta esos dos discípulos te visite hoy. Y me gustaría desafiarte hoy a que usted pueda hacer tu parte, que es invitarlo a que se quede, a que entre en tu problema. A veces está faltando eso. ¿Podemos orar? Te voy a invitar que se ponga de pie, por favor. Nosotros vamos a orar por quien está aquí, por quien está en el Zoom también, todos los hermanos. Pero los que están aquí tienen un privilegio. Hay muchos pastores aquí. Y no quiero dar esa oportunidad que los pastores oren por tu vida y impongan las manos e intercedan por tu vida. Así que si usted quiere recibir una oración, quiere de alguna manera decir, esa palabra es para mí, yo la recibo y yo quiero que el Señor se quede conmigo en esa situación y que yo pueda tener una respuesta, un cambio, yo te invito a que pase aquí al altar y voy a invitar después a los pastores que vengan a orar por nuestros hermanos. Si usted quiere, pase al altar, por favor. Muy rapidito, venga. Y nosotros vamos a orar por tu vida, interceder. Pero cuando usted viene al altar y da ese paso de fe, usted está diciendo, Señor, yo quiero, yo necesito. Jesús siempre preguntaba a las personas, ¿qué quiere? Jesús siempre esperaba una respuesta. ¿Pueden venir aquí, bien cerquita al altar? Acá. Gracias, mi hermano. Acérquense. Acá. Amén. Bien. Amén, ya están todos que quieren estar. Amén. Vamos a orar por la iglesia, orar por los que están en casa y en el Zoom. También pueden poner la mano en su corazón ahí en el Zoom y recibir esa oración. Pero yo quiero invitar a los pastores que aquí están, que puedan orar por esos hermanos, que puedan interceder, tocar su vida, pedir que el Señor haga un milagro, que el Señor abra sus ojos espirituales, que el Señor entre en esas situaciones que a veces no entendemos y que el Señor avive sus corazones con fuego y los haga creer que Dios puede hacer y usarlos para la gloria de Él. Nosotros vamos a orar y tener ese tiempo de oración.